Historia 1. La máscara del silencio. En la isla sagrada de Janitzio, donde los muertos purépechas aún susurran en el viento, un sepulturero desenterró un rostro de obsidiana que se negaba a guardar silencio. Y yo, don Pedro, fui el primero en escuchar su lamento. Mi nombre es Pedro, y llevo más de 50 años cuidando las almas que duermen bajo la tierra de Janitzio. Aquí, en esta isla que flota sobre el lago de Pátzcuaro, la muerte no es un final, sino una parte más del ciclo, un velo delgado entre este mundo y el otro. Es una creencia antigua, purépecha, que se respira con el aire húmedo que sube del lago. En 1990 yo ya era un hombre viejo, con las manos curtidas por la pala y el rostro surcado por el sol y la pena ajena. Mis huesos dolían con la humedad del otoño, pero mi mente, esa, seguía tan clara como el agua de manantial. Era una noche de otoño, de esas que calan hasta los tuétanos, con un viento helado que venía del lago y traía consigo el olor a pescado y a tierra mojada. Las luces de los pescadores, allá a lo lejos, eran apenas puntos titilantes en la inmensidad oscura. Me habían encargado una tarea inusual para esa hora: preparar una tumba en la sección más antigua del cementerio, cerca de donde, según se cuenta, yacen los primeros purépechas que habitaron la isla. Era un lugar apartado, casi olvidado, donde las cruces de piedra se inclinaban por el peso de los años y la maleza crecía sin control, como si la tierra misma quisiera reclamar lo que le era propio. El silencio era denso, solo roto por el suave chapoteo de las olas contra la orilla y el crujido de mis botas sobre la grava. La luna, una uña pálida en el cielo, apenas ofrecía una luz fantasmal que se filtraba entre los cipreses, proyectando sombras largas y danzarinas que parecían moverse con vida propia. Saqué mi pala, una herramienta vieja y confiable, y comencé a cavar. El sonido metálico al golpear la tierra compacta era el único ritmo en la quietud de la noche. La tierra estaba fría, húmeda, con ese olor característico a descomposición y a raíces viejas que tanto conocía. Cada palada era un esfuerzo, un recuerdo de los años que pesaban sobre mis hombros. Llevaba ya un buen rato. El sudor frío perlaba mi frente a pesar de la temperatura, cuando mi pala golpeó algo duro. No era una roca. El sonido era distinto, más hueco, más antiguo. La curiosidad, esa vieja compañera de los sepultureros, me picó. Con más cuidado aparté la tierra alrededor del objeto. La luz de mi linterna, un haz tembloroso en la oscuridad, reveló una forma extraña, pulida. Continué excavando con las manos, sintiendo la tierra fría y suelta deslizarse entre mis dedos, hasta que lo tuve a la vista. Era una máscara funeraria de obsidiana, de un negro profundo y brillante que parecía absorber la poca luz que había. Su factura era exquisita, los detalles tallados con una precisión que solo los antiguos maestros purépechas podían lograr. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Una mueca de dolor y asombro, con los ojos vacíos y la boca ligeramente abierta, como si estuviera a punto de proferir un grito silente. Me quedé mirándola, hipnotizado. Nunca había visto algo así, tan antiguo, tan cargado de una presencia que no podía definir. Mis dedos casi por instinto se extendieron para tocarla. En el instante en que mi piel rozó la obsidiana, un frío que no era de este mundo me caló hasta los huesos. No era el frío del otoño, ni el de la tierra húmeda. Era un frío que venía de dentro de la máscara, un frío que me quemaba y me entumecía al mismo tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda, erizándome el vello de la nuca. Retiré la mano de golpe como si me hubiera quemado. Fue entonces cuando los escuché. Al principio fueron apenas un susurro, un murmullo distante que parecía venir del lago mezclado con el sonido del viento. Lamentos, sí, lamentos. Voces quejumbrosas, llenas de una tristeza inmemorial, que subían y bajaban con la brisa. Me quedé inmóvil, la pala a un lado, la máscara semienterrada a mis pies y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Miré alrededor, hacia las sombras danzarinas de los cipreses, hacia la oscuridad impenetrable que rodeaba el cementerio. Una sensación extraña se apoderó de mí, la de ser observado por ojos invisibles, que me escrutaban desde algún lugar entre las tumbas o desde la superficie oscura del lago. Y el olor a pescado y a humedad que antes era sutil, ahora se hizo más intenso, casi nauseabundo, como si el lago mismo se hubiera levantado y estuviera respirando a mi lado. Intenté convencerme de que era el viento, la fatiga, la vejez que me jugaba una mala pasada. Pero el frío de la máscara seguía en mis dedos, y los lamentos, aunque distantes, eran innegables. Decidí que lo mejor era cubrir la máscara de nuevo, dejarla donde la había encontrado. Quizás era un error haberla desenterrado. Con la pala empecé a empujar la tierra de vuelta, pero mis movimientos eran lentos, torpes, como si una fuerza invisible me impidiera terminar la tarea. Cada vez que la tierra cubría un poco la obsidiana, los lamentos se intensificaban, volviéndose más claros, más cercanos,
como si las voces se quejaran de mi intento de acallarlas. Me detuve, el aliento entrecortado. La luna se había ocultado un poco tras una nube, sumiendo el cementerio en una oscuridad aún más profunda. Fue entonces cuando noté un brillo tenue, casi imperceptible, que emanaba de la máscara. Era un resplandor verdoso, como el de un ojo de felino en la noche, que pulsaba suavemente desde la obsidiana. Me acerqué, la linterna en mano, y al iluminarla vi mi propio reflejo, pero no era mi rostro. Era una imagen distorsionada, alargada, con los ojos hundidos y una expresión de terror que no me pertenecía. Era como si la máscara me mostrara una versión de mí mismo que ya no era yo, sino algo más, algo que había absorbido de ella. Los lamentos del lago se volvieron más insistentes. Ya no eran solo quejidos, sino casi palabras, susurros ininteligibles que se mezclaban con el silbido del viento. Parecían llamarme, arrastrarme hacia la orilla. Miré hacia el lago, y por un instante juraría haber visto formas moverse bajo la superficie oscura, como si algo grande y antiguo se estuviera agitando en sus profundidades. Las sombras entre las tumbas, que antes solo danzaban con el viento, ahora parecían cobrar una vida propia, estirándose y contrayéndose, formando figuras efímeras que se desvanecían tan pronto como las miraba directamente. Era como si el velo entre los mundos se hubiera rasgado y los espíritus de los antiguos purépechas estuvieran despertando. Recordé las viejas historias que mi abuelo me contaba cuando era niño, sentado junto al fuego, con el lago como telón de fondo. Hablaba de los sacerdotes y guerreros purépechas, de sus ritos y sus secretos, de cómo algunos eran enterrados con objetos sagrados que contenían parte de su espíritu, o incluso de su conocimiento. Habló de máscaras de obsidiana que se usaban en ceremonias para comunicarse con los ancestros o para invocar a los dioses del inframundo. Mi abuelo siempre decía que estas máscaras eran portales y que si se perturbaban podían liberar lo que estaba sellado. La máscara que tenía ante mí, con su brillo verdoso y su reflejo distorsionado, parecía encajar perfectamente en esas leyendas. ¿Había desenterrado el rostro de un antiguo sacerdote o quizás de un guerrero que guardaba un secreto vital para su pueblo? La idea me heló la sangre. Si era así, no solo había perturbado un descanso, sino que había abierto una puerta que debía permanecer cerrada. Los lamentos ya no eran distantes. Estaban a mi alrededor, envolviéndome, como si las voces vinieran de todas las direcciones, de la tierra, del aire, del lago. Eran voces desesperadas, llenas de una angustia que me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Sentía una presión en la cabeza, como si 1000 susurros intentaran entrar en mi mente al mismo tiempo. El olor a pescado y humedad se volvió insoportable, mezclado ahora con un tenue aroma a tierra revuelta y a algo más, algo antiguo y mineral, como la obsidiana misma. Mis manos temblaban mientras intentaba una vez más cubrir la máscara. Sabía que no debía dejarla expuesta. Era una profanación, una invitación a lo desconocido. Con un esfuerzo tomé la pala y empecé a empujar la tierra con más determinación, ignorando los lamentos que ahora eran casi un coro de dolor. La obsidiana, al ser cubierta, pareció resistirse. Sentí como la pala raspaba la superficie y un chirrido agudo, como el de un metal contra la piedra, resonó en el silencio de la noche. En ese instante sucedió. La máscara, que estaba fría al tacto, se calentó repentinamente en mi mano, como si hubiera sido expuesta a un fuego intenso. El calor me quemó la palma, obligándome a soltar la pala. Al mismo tiempo, una ráfaga de viento helado, mucho más fuerte y penetrante que el viento habitual del lago, me azotó con violencia. Era un frío que no solo era físico, sino que parecía llevar consigo una carga de terror, de desesperación milenaria. Los lamentos, que hasta entonces habían sido un coro, se transformaron en un grito colectivo de agonía, un alarido gutural que resonó en todo el cementerio, haciendo que las hojas de los árboles temblaran y los viejos cipreses parecieran inclinarse ante una fuerza invisible. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizado, los ojos fijos en la máscara, que ahora parecía vibrar con una energía oscura. El brillo verdoso se intensificó, pulsando con una luz más fuerte, casi dolorosa a la vista. Y entonces, de entre las sombras más profundas, de detrás de una vieja tumba purépecha, una figura comenzó a materializarse. Era sombría, translúcida, pero inconfundiblemente humana. Alta, esbelta, con la silueta de un antiguo guerrero. Llevaba lo que parecían ser ropas de batalla, hechas de algún material que se movía como humo en el viento helado. Su rostro, si es que tenía uno definido, estaba oculto en la oscuridad, pero sus ojos eran 2 cuencas vacías, 2 abismos negros que parecían absorber toda la luz, toda la esperanza. No había pupilas, no había vida, solo un vacío infinito. La figura avanzó lentamente hacia mí, sin hacer ruido, como si flotara sobre la tierra. Cada paso, si es que se le podía llamar así, era una pulsación de oscuridad. El aire se volvió irrespirable,
denso, cargado de una presión que me aplastaba el pecho. El hedor a pescado y humedad se intensificó hasta el punto de ser insoportable, mezclado ahora con un olor a tierra vieja y a algo metálico, como sangre seca. La figura se detuvo a unos pocos pasos de la máscara y lentamente, con una mano que parecía hecha de sombras, señaló la obsidiana. No había sonido, no había voz, pero el mensaje era claro, rotundo. Exigía su restitución, o quizás la revelación de aquello que la máscara guardaba. Sus ojos vacíos se fijaron en mí y sentí que no solo me miraba, sino que veía a través de mí hasta lo más profundo de mi alma. Era una mirada sin juicio, sin emoción, pero llena de una antigüedad y un poder que me paralizaron. Los lamentos del lago se hicieron más fuertes, como si celebraran la aparición o como si suplican por algo. El guerrero sombrío permaneció inmóvil señalando la máscara, esperando. El terror se apoderó de mí de una forma que nunca antes había experimentado. No era el miedo a la muerte, sino el miedo a lo desconocido, a lo que había despertado, a lo que me estaba mirando desde la eternidad. Mi mente gritaba que corriera, que huyera, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado entre la máscara, el guerrero y los lamentos que me rodeaban. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré romper el hechizo del miedo. Di un paso atrás, luego otro y otro, sin apartar la vista de la figura. El guerrero no se movió, solo siguió señalando la máscara con su mano sombría, sus ojos vacíos fijos en mí. El grito colectivo de agonía del lago parecía seguirme, aferrándose a mi espalda. No pude hacer nada más que huir. Dejé la pala, dejé la máscara semienterrada y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, tropezando entre las tumbas, sintiendo el frío en mi espalda y la mirada vacía del guerrero clavada en mí. No sé cómo llegué a mi pequeña cabaña, tembloroso y cubierto de tierra. La imagen de la máscara, el brillo verdoso, los ojos vacíos del guerrero y los lamentos del lago se habían grabado a fuego en mi mente. Pasaron días, semanas, y la sensación de ser observado no me abandonó. Cada noche los lamentos parecían llegar desde el lago hasta mi ventana, y el olor a pescado y humedad se colaba por las rendijas. Comprendí entonces que había perturbado un descanso ancestral, que la máscara no era solo un objeto, sino un portal a una verdad olvidada, a un secreto que los antiguos purépechas habían guardado con celo. Y al tocarla, al desenterrarla, yo, don Pedro, me había marcado. La figura sombría me miró con ojos vacíos, y los lamentos del lago se aferraron a mi alma. Supe que la máscara no era solo un objeto, sino el guardián de un secreto ancestral y que su silencio ahora era mi propia condena. Historia 2. El bisturí frío. En el frío corazón de una morgue de San Francisco, donde la ciencia se encuentra con la muerte, un vigilante nocturno descubrió que algunos cirujanos nunca abandonan su trabajo y que el bisturí, a veces, corta más allá de la carne. Mi nombre es Mark. En 2010, yo era un vigilante nocturno en el antiguo Hospital St. Jude, un edificio que se alzaba como un monolito de ladrillo y piedra en una de las lomas más viejas de San Francisco. Llevaba más de 5 años en el turno de madrugada, y aunque me consideraba un hombre de ciencia, pragmático y escéptico por naturaleza, había algo en ese hospital que siempre me ponía los pelos de punta. No eran los pacientes ni los pasillos desiertos a las 3 de la mañana. Era la morgue del St. Jude no era como las modernas instalaciones de cristal y acero que se ven en las series de televisión. Era un laberinto subterráneo, con paredes de azulejos blancos que habían visto demasiada muerte, pasillos estrechos donde el eco de tus propios pasos te seguía como una sombra, y un olor persistente a desinfectante, formaldehído y algo más, algo indefinible, que se pegaba a la ropa y a la piel. De todas las salas, la número 3, al final de un corredor particularmente oscuro y poco usado, era la que más me inquietaba. Siempre estaba cerrada con llave, y rara vez se utilizaba, pero su puerta de metal, pesada y fría, parecía irradiar una especie de silencio denso, una quietud antinatural. Era una madrugada de invierno, de esas en las que la niebla de San Francisco se colaba por cada rendija, haciendo que el frío se sintiera más penetrante. El aire era pesado, cargado de humedad, y el silencio en los pasillos del hospital era casi absoluto, solo roto por el zumbido lejano de la ventilación y el ocasional crujido de las viejas tuberías. Había terminado mi ronda por las plantas superiores y me dirigía, como cada noche, a la morgue. Era una parte obligatoria de mi ruta, un ritual que detestaba pero que cumplía con diligencia. Bajé las escaleras de servicio, el eco de mis botas resonando en el hormigón. El aire se volvió más frío a cada peldaño, y el olor a formaldehído se hizo más pronunciado, casi asfixiante. Encendí mi linterna, un haz potente que cortaba la oscuridad, revelando telarañas en las esquinas y sombras danzarinas. Al llegar al pasillo principal de la morgue, todo parecía normal.
Las luces fluorescentes parpadeaban con su ritmo monótono y los refrigeradores mortuorios emitían un suave zumbido constante. Pero al acercarme a la sala de autopsias número 3, algo cambió. Un sonido. Débil al principio, casi imperceptible, pero inconfundible. Era el clink metálico de herramientas seguido de un suave goteo de agua, como si alguien estuviera trabajando. Me detuve en seco, el corazón dándome un vuelco. Mi mente racional se puso en marcha. Debe ser el sistema de ventilación o una tubería con fugas. Pero el sonido era demasiado específico, demasiado rítmico. Era el sonido de un bisturí contra una bandeja de acero, y el goteo de agua, como si alguien estuviera lavando algo. Me acerqué a la puerta de la sala 3. Estaba cerrada, como siempre, con la pesada cerradura de seguridad intacta. Pegué el oído al metal frío. Los sonidos eran más claros ahora, aunque seguían siendo sutiles. Podía distinguir el raspar de algo contra una superficie y el chapoteo ocasional de un líquido. El aire en el pasillo se volvió gélido de repente, un frío que no era de la temperatura ambiente, sino que parecía emanar de la propia sala, un frío que me calaba los huesos y me erizaba el vello de la nuca. Y el olor a desinfectante y formaldehído, que ya era fuerte, se intensificó hasta el punto de quemarme las fosas nasales, mezclado con un tenue aroma a algo más, algo metálico y dulzón, que no pude identificar. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que parecieron minutos eternos, escuchando. Los sonidos continuaron, metódicos, como si una operación de precisión se estuviera llevando a cabo al otro lado de la puerta. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Nadie debería estar ahí. La sala estaba en desuso. No había ningún patólogo de guardia. Finalmente el silencio volvió, tan abrupto como había comenzado. El clink, el goteo, el raspar, todo se detuvo de golpe. Solo quedó el zumbido de los refrigeradores y el latido desbocado de mi propio corazón. El frío en el pasillo persistió y el olor acre se mantuvo en el aire. Con la mano temblorosa, saqué mi manojo de llaves. La lógica me decía que no había nada, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero la curiosidad y una punzada de miedo me obligaron a actuar. Desbloqueé la puerta, el chirrido metálico de la cerradura sonando estruendosamente en el silencio. Empujé la pesada puerta y ésta se abrió con un gemido, revelando la oscuridad de la sala. Encendí las luces principales. La sala de autopsias número 3 era un espacio amplio, con azulejos blancos, mesas de acero inoxidable y un equipo de autopsia que parecía de otra época. Todo estaba en orden, limpio, impecable. Vacío. No había nadie. No había señales de trabajo reciente. Ni una gota de agua, ni una herramienta fuera de lugar. Excepto por una cosa. Sobre la mesa central de acero, la más grande y prominente, había un objeto. Un bisturí. No era uno de los bisturíes modernos de mango de plástico que se usaban en el hospital. Este era antiguo, con un mango de ébano pulido y una hoja de acero que, a pesar de los años, conservaba un filo inquietante. Me acerqué con cautela, la linterna en mi mano temblorosa. Extendí un dedo y lo toqué. El metal estaba inusualmente frío, mucho más frío que la temperatura ambiente de la sala, como si hubiera estado sumergido en hielo. Un escalofrío me recorrió el brazo. No había explicación. La sala había estado cerrada con llave. Nadie había entrado. Y sin embargo, allí estaba el bisturí, frío y silencioso como un testigo mudo de algo que no debía haber ocurrido. Lo dejé donde estaba, la mente dando vueltas, y salí de la sala, cerrando la puerta con llave detrás de mí, sintiendo una opresión en el pecho que no me abandonaría el resto de la noche. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada noche, al acercarme a la morgue, la misma sensación de frío y el mismo olor acre me recibían. Los sonidos, al principio esporádicos, comenzaron a ser más frecuentes. Ya no eran solo clinks y goteos. Ahora los escuchaba con mayor claridad. El raspar de una sierra de hueso, el chasquido de forceps, el silbido de un aspirador. Era como si una autopsia invisible se estuviera llevando a cabo noche tras noche en la sala 3. Una noche, mientras revisaba los monitores de seguridad en mi oficina, las luces de la morgue comenzaron a parpadear. Al principio fue un destello rápido, luego otro, hasta que todo el corredor se sumió en una oscuridad intermitente, como si una mano invisible estuviera jugando con el interruptor. Mi radio portátil, que siempre llevaba conmigo, empezó a emitir estática, y por un instante juraría haber escuchado un susurro distorsionado, una voz grave y metódica que parecía pronunciar términos médicos incomprensibles. Los equipos electrónicos del hospital, que rara vez fallaban, parecían resentir la actividad en la morgue. Mi escepticismo se estaba desmoronando. Decidí investigar. Hablé con los vigilantes más antiguos, con el personal de mantenimiento, con las enfermeras que llevaban décadas en el hospital. Al principio se rieron de mis preguntas, pero cuando mencioné la sala 3, sus sonrisas se desvanecieron. Me contaron historias, rumores que se habían transmitido de generación en generación.
Hablaron de un patólogo forense, el doctor Elias Thorne, que había trabajado en el St. Jude en los años 50. Era un genio, brillante, pero excéntrico, obsesionado con su trabajo. Se decía que tenía una habilidad casi sobrenatural para desentrañar los misterios de la muerte, pero que también era un hombre solitario, consumido por su profesión. La historia más inquietante era la de su muerte. El doctor Thorne había sido encontrado sin vida en la sala de autopsias número 3, en la misma mesa donde yo había encontrado el bisturí. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero los rumores hablaban de una obsesión que lo había llevado a la locura. Estaba trabajando en un caso particularmente complejo, una serie de muertes inexplicables que lo atormentaban. Se decía que había pasado días y noches en la morgue sin descanso intentando encontrar la pieza que faltaba, el porqué detrás de la muerte, y que en su último momento murió con el bisturí en la mano, señalando un detalle en el cuerpo que nadie más había visto. La historia me heló la sangre. Volví a la sala 3 esa misma noche. La puerta estaba cerrada, pero esta vez no escuché los sonidos. Entré con mi llave, las luces encendidas. El bisturí seguía allí, sobre la mesa. Lo miré fijamente. Mientras lo hacía, juraría haber visto cómo se movía, apenas 1 milímetro, girando sutilmente sobre su propio eje, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Me acerqué. El frío que emanaba de él era casi palpable. Lo tomé con un pañuelo de papel, la sensación de hielo quemándome a través de la fina tela. Lo coloqué de nuevo, esta vez asegurándome de que estuviera perfectamente alineado. Salí de la sala cerrando la puerta. La sensación de ser observado se había vuelto casi constante. No era una mirada malévola, sino una presencia fría y metódica, como la de un cirujano que evalúa a su paciente antes de la incisión. Sentía que cada uno de mis movimientos era analizado, cada pensamiento escudriñado. Era una opresión en el pecho, una dificultad para respirar que no tenía explicación. El olor a formaldehído me perseguía incluso fuera de la morgue, impregnando mis sueños con imágenes de cuerpos pálidos y herramientas brillantes. Una semana después, los fenómenos alcanzaron un punto insostenible. Los ruidos en la sala 3 eran ahora un concierto macabro. Podía escuchar el clink de los instrumentos, el goteo rítmico, el raspar de la sierra, incluso lo que sonaba como un suave murmullo de voz, como si el patólogo estuviera dictando sus hallazgos a un asistente invisible. Las luces de la morgue parpadeaban sin cesar, y los monitores de seguridad mostraban imágenes distorsionadas, como si una interferencia fantasmal estuviera corrompiendo la señal. No podía seguir así. Mi mente, mi cordura estaban al límite. Esa noche, en la madrugada más profunda, con la niebla cubriendo la ciudad como un sudario, tomé una decisión. Tenía que enfrentarlo. Tenía que saber qué era lo que estaba atrapado en esa sala. Qué misterio se negaba a descansar. Con la linterna en una mano y mi radio en la otra, bajé a la morgue. El frío era insoportable. El aire denso y pesado, cargado con el olor a desinfectante y a algo más. Algo que ahora reconocía como el olor a muerte antigua, a tejidos preservados por el tiempo. Al llegar a la sala 3, los sonidos eran ensordecedores. Era como si una orquesta de la muerte estuviera tocando a todo volumen al otro lado de la puerta. El clink, clink, clink de los instrumentos, el goteo constante, el raspar de la sierra, todo se mezclaba en una cacofonía perturbadora. Abrí la puerta. La sala estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por la luz intermitente de un fluorescente que parpadeaba en el techo, creando sombras grotescas que se estiraban y contraían en las paredes. Los sonidos, en lugar de disminuir, se intensificaron, envolviéndome, haciéndome sentir como si estuviera en medio de una autopsia macabra. Podía sentir el frío en mi piel, la presión en mi pecho, la dificultad para respirar. Mi corazón latía con fuerza, un tambor desbocado en mi pecho. Avancé unos pasos, la linterna temblaba en mi mano. Tenía que detener esto, tenía que apagar las luces, romper el ciclo, hacer que el silencio volviera. Extendí la mano hacia el interruptor principal, que estaba en la pared junto a la puerta. En ese instante, los ruidos se detuvieron, abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Era un silencio profundo, denso, un vacío que parecía absorber toda la luz y el sonido. El fluorescente dejó de parpadear, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Solo el débil haz de mi linterna iluminaba un pequeño círculo. Y entonces la vi, en el centro de la sala, junto a la mesa de autopsias, donde antes solo había vacío, una figura sombría comenzó a materializarse. No era una aparición fantasmal etérea. Era una silueta densa, casi sólida, con la forma inconfundible de un cirujano. Llevaba lo que parecían ser una bata quirúrgica, un gorro y una mascarilla, todo hecho de una oscuridad impenetrable que parecía absorber la luz de mi linterna. Sus manos, largas y delgadas, estaban enfundadas en guantes oscuros.
y en una de sus manos, brillando con una luz fría y antinatural, estaba el bisturí. El mismo bisturí antiguo que había encontrado. La figura no se movió. Permaneció inmóvil, observándome con una quietud que era más aterradora que cualquier movimiento. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda donde deberían estar los ojos. Pero sentí su mirada, una mirada fría, metódica, analítica, que me atravesaba hasta el alma. Lentamente, con un gesto que no era de amenaza, sino de una extraña expectativa, la figura levantó el bisturí y lo señaló hacia una de las mesas de autopsias vacías. No hubo sonido, no hubo voz, pero el mensaje era claro. Era una invitación, una demanda, como si esperara un nuevo cuerpo, un nuevo misterio por resolver, o como si me estuviera señalando a mí. El terror me paralizó. No era un fantasma que buscaba asustar, era algo más. Era una presencia atrapada, condenada a repetir su trabajo, a buscar la resolución de un caso que nunca terminó. El doctor Thorne, su obsesión, su genio, su muerte, todo se había fusionado con la morgue, y el bisturí era su herramienta eterna, el conducto de su voluntad. La figura sombría me miró, el bisturí brillando fríamente en su mano, y supe que la sala de autopsias no era solo un lugar de trabajo, sino un laboratorio eterno, y que yo, Mark, era el único testigo de un experimento que se negaba a terminar. Salí de la sala cerrando la puerta con llave, pero sabía que ya no importaba. El bisturí, el frío, el olor a formaldehído, la mirada vacía del cirujano, todo se había adherido a mí. Y cada noche al bajar a la morgue sé que el doctor Thorne me espera, con su bisturí en mano, buscando la pieza que falta en su eterno rompecabezas. Historia 3. El rosario maldito. En la vieja Galicia, donde la fe se aferra a la madera y la piedra, una nieta descubrió que algunas oraciones, una vez dichas, revelan pecados tan antiguos que la muerte misma se niega a silenciarlos. Mi nombre es Sofía, y esta historia que les cuento sucedió en la primavera de 1955, en la aldea de Lobeira, en el corazón de Galicia. Yo era una joven de 20 años con la inocencia de quien aún no ha visto el verdadero lado oscuro del mundo. Mi abuela, doña Elvira, había fallecido. Era una matriarca, una mujer de carácter fuerte, con la fe arraigada en cada fibra de su ser. Su rosario de madera de olivo, gastado por años de oraciones, era una extensión de su propia mano, un objeto que la había acompañado desde su primera comunión hasta el último aliento. La casa rural de mi abuela era antigua, con paredes de piedra gruesa que conservaban el frío del invierno y el eco de generaciones pasadas. El velatorio se celebró en la sala principal, un espacio sombrío con un techo bajo de vigas de madera ennegrecida por el humo de la chimenea. Las ventanas, pequeñas y enrejadas, apenas dejaban pasar la pálida luz de la luna y las sombras danzaban en las esquinas, alargándose y contrayéndose con el parpadeo de las velas. El aire era denso, pesado, cargado con el olor dulzón de las flores marchitas, el incienso rancio y la cera quemada. Un frío penetrante se colaba por las rendijas, a pesar de ser primavera, un frío que no era de la estación, sino de la presencia de la muerte. Mi abuela yacía en el ataúd de madera oscura, sus manos cruzadas sobre el pecho, sujetando con una delicadeza póstuma su preciado rosario de olivo. Su rostro, antes surcado por la vida y la devoción, ahora era una máscara de cera, serena y ajena. Mi tarea, como la nieta mayor, era velar el cuerpo durante la primera parte de la noche, un honor que me llenaba de una mezcla de tristeza y una extraña solemnidad. Me senté en una silla de madera tallada, a pocos pasos del ataúd. Las horas pasaban lentamente, marcadas solo por el crepitar de las velas y el suave murmullo de las oraciones que de vez en cuando rompían el silencio los pocos familiares que aún permanecían. La aldea dormía, envuelta en la niebla que subía del valle, y solo el ulular lejano de un búho rompía la quietud de la noche gallega. Mis ojos, cansados por las lágrimas y la vigilia, se posaron en el rosario de mi abuela. Era un objeto familiar. Lo había visto en sus manos innumerables veces, sus cuentas pulidas por el roce constante, pero esa noche algo era diferente. La madera de olivo, que siempre había sido cálida al tacto, parecía irradiar un frío inusual. No era el frío de la sala, sino un frío que emanaba de dentro del objeto, un frío que me calaba los huesos con solo mirarlo. Mientras lo observaba, el corazón me dio un vuelco. Una de las cuentas, la más cercana a su pulgar, pareció moverse. Apenas 1 milímetro, un deslizamiento sutil, como si los dedos inertes de mi abuela hubieran ejercido una presión mínima. Parpadeé, intentando disipar la fatiga. Es mi imaginación, me dije. El cansancio, pero la imagen se había grabado en mi mente. Me incliné un poco más, mis ojos fijos en el rosario. La sala estaba en un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Y entonces lo vi de nuevo. Otra cuenta se movió, esta vez de forma más evidente, deslizándose con una lentitud espeluznante.
Era como si una fuerza invisible estuviera manipulando el rosario, como si los dedos de mi abuela, ahora fríos y rígidos, estuvieran cobrando vida bajo la madera. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire en la sala de velatorio, que ya era denso, se volvió opresivo, como si una mano invisible me apretara el pecho, dificultándome la respiración. El olor a cera de vela y flores marchitas se intensificó, volviéndose casi nauseabundo, mezclado con un tenue aroma a tierra húmeda, como si la tumba misma se hubiera abierto en el centro de la habitación. Me froté los brazos, intentando disipar el frío que me invadía, pero era un frío que venía de dentro, un frío que no tenía explicación. Pasé el resto de la noche en un estado de vigilia ansiosa, mis ojos fijos en el rosario. Cada vez que parpadeaba, juraba ver las cuentas moverse, los dedos de mi abuela temblar. El amanecer trajo consigo el alivio de la luz, y con él la certeza de que había sido solo una pesadilla, una alucinación producto del cansancio y la pena. Pero la imagen del rosario moviéndose, el frío inusual y la opresión en el aire se quedaron grabados en mi memoria. Los días del entierro fueron un torbellino de gente, de rezos y de lágrimas. El rosario fue enterrado con mi abuela, como era su deseo. Pensé que con ello el extraño suceso quedaría atrás, pero estaba equivocada. Una semana después los fenómenos comenzaron de nuevo. Estaba en mi habitación, en la misma casa de mi abuela, intentando conciliar el sueño. La noche era oscura, sin luna, y el viento silbaba entre las viejas tejas del tejado. De repente escuché un susurro, débil, casi inaudible, como si alguien estuviera rezando a lo lejos. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. No era el viento, era una voz anciana femenina que parecía venir de las paredes mismas de la casa. Eran palabras ininteligibles, pero el tono era inconfundible. Era una oración. Las velas de la sala principal, que siempre se dejaban encendidas en una pequeña capilla improvisada para el descanso del alma de mi abuela, comenzaron a parpadear. Al principio fue un destello rápido, luego otro, hasta que una por una se apagaron solas, sumiendo la sala en una oscuridad total. Bajé corriendo, la linterna en mano, el miedo apretándome la garganta. Al llegar, la sala estaba helada, mucho más fría que el resto de la casa, y el olor a cera quemada y flores marchitas era abrumador. Los susurros se hicieron más claros, aunque seguían siendo incomprensibles. Parecían venir de todas partes, envolviéndome, como si la casa misma estuviera rezando. Era la voz de mi abuela. No había duda. Pero no era la voz dulce y serena que recordaba, sino una voz gutural, llena de una angustia que me helaba la sangre. Comencé a tener sueños vívidos. Noche tras noche mi abuela se me aparecía. No era la abuela que conocía, sino una figura pálida, con los ojos hundidos y una expresión de desesperación. En mis sueños ella me hablaba, pero sus palabras eran fragmentadas, crípticas. El secreto, la casa, el pecado, nos condena. Me advertía, me imploraba, con una urgencia que me despertaba empapada en sudor frío, el corazón desbocado. Un día, mientras limpiaba la habitación de mi abuela, encontré un pequeño relicario escondido bajo el colchón. Era de plata antigua, y al abrirlo, descubrí una pequeña cuenta de madera de olivo, idéntica a las del rosario de mi abuela. La tomé en mi mano. Al instante sentí un frío intenso, el mismo frío que había sentido la noche del velatorio. Luego, de repente, la cuenta se calentó, quemándome la palma, obligándome a soltarla. Cayó al suelo, rodando bajo la cama. No me atreví a recogerla. La escalada de los eventos era innegable. Los susurros se volvieron más frecuentes, más audibles. Ya no solo oraciones, sino frases cortas, repetitivas, llenas de culpa, pecado, oculto, maldición. Las sombras en la casa parecían cobrar vida, moviéndose por el rabillo del ojo, y la sensación de opresión en el pecho se volvió constante, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Una noche, mientras intentaba dormir, los susurros se transformaron en un lamento prolongado, un quejido de dolor que parecía venir de las entrañas de la tierra. Me levanté, el miedo paralizándome, y bajé a la sala principal. Las velas estaban apagadas, y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver mis propias manos. El frío era insoportable, y el olor a cera quemada y flores marchitas era tan fuerte que me daban náuseas. Los lamentos me guiaron. Venían de la pequeña capilla improvisada donde antes estaban las velas. Me acerqué con cautela, la linterna en mano. El haz de luz reveló un espectáculo aterrador. Sobre el pequeño altar, donde antes había una imagen de la Virgen, ahora solo había un hueco oscuro, y en el centro del altar, donde debería haber estado el rosario de mi abuela, no había nada. Pero entonces lo vi. De la tierra, que parecía haber sido removida recientemente, sobresalía algo. Era la punta de un rosario. El rosario de mi abuela. ¿Cómo era posible? Había sido enterrado con ella.
Mis manos temblaban mientras me arrodillaba y con un esfuerzo lo desenterré. La madera de olivo estaba fría, húmeda, cubierta de tierra. Pero no era solo eso. Las cuentas estaban enredadas de una forma extraña, casi nudosas, como si hubieran sido manipuladas con violencia. Lo tomé en mis manos. En ese instante, las cuentas se enredaron violentamente alrededor de mi mano, apretándose con una fuerza inhumana. Sentí un dolor agudo, como si los nudos se clavaran en mi piel. El rosario se tensó y una corriente helada me recorrió el brazo, subiendo por mi cuerpo, entumeciéndome. La sala se sumió en una oscuridad aún más profunda y las sombras parecían cerrar el círculo a mi alrededor. Y entonces, la voz, una voz gutural, desesperada, que no era un susurro, sino un grito que resonó en cada rincón de la casa, haciendo vibrar las viejas paredes de piedra. Era la voz de mi abuela, pero distorsionada, llena de una agonía que me heló la sangre. Confiesa, el pecado nos condena a todos. El rosario se apretó aún más, dolorosamente, y sentí como una fuerza invisible intentaba arrastrarme hacia el suelo, hacia donde había desenterrado el rosario, como si quisiera llevarme de vuelta a la tierra, al ataúd de mi abuela. Luché intentando soltarme, el terror invadiéndome por completo. La voz de mi abuela seguía resonando, una letanía de culpa y desesperación. Confiesa, el pecado nos condena a todos. Mis músculos se tensaron. El dolor en mi mano era insoportable, pero la voluntad de vivir era más fuerte. Con un grito ahogado, tiré con todas mis fuerzas, logrando zafarme del agarre del rosario. Cayó al suelo con un clac seco, las cuentas desparramándose en la oscuridad, inerte como si nunca hubiera cobrado vida. Me quedé allí, temblorosa, el aliento entrecortado, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La voz de mi abuela se desvaneció, dejando un silencio denso y opresivo. La sala seguía helada, y el olor a tierra húmeda y cera quemada persistía, como un recordatorio macabro de lo que acababa de suceder. Comprendí entonces, mi abuela no había encontrado la paz. Su rosario, ese objeto de fe y devoción, era en realidad un conducto, un testigo de un secreto familiar oculto, un pecado tan antiguo y terrible que la muerte misma se negaba a silenciarlo. Ella intentaba confesar, intentaba advertirnos, pero su voz estaba atrapada, distorsionada por la agonía. El rosario se apretó en mi mano, una promesa de condena que resonó en la sala. Confiesa, el pecado nos condena a todos, gritó la voz de mi abuela. Supe que el rosario no era solo un objeto, sino un testigo, y que yo, Sofía, ahora era la portadora de una maldición que se negaba a descansar. Y en el silencio de la noche gallega, supe que debía desenterrar ese secreto, antes de que el pecado de mi abuela nos condenara a todos nosotros. Historia 4. El jardín de los juegos perdidos. En el corazón de Guanajuato, donde los niños duermen bajo un manto de flores, una florista descubrió que algunos juegos nunca terminan y que la soledad de un alma infantil puede ser la más aterradora de todas. Mi nombre es Laura, y en el año 2000 yo era una joven florista en Guanajuato, una ciudad que respira historia y leyendas en cada callejón empedrado. Mi floristería estaba cerca del antiguo cementerio municipal, un lugar que a pesar de su propósito siempre me pareció hermoso. Sus mausoleos góticos, sus ángeles de piedra cubiertos de musgo y sus cipreses centenarios le daban un aire de melancolía poética. Pero había una sección, la de los niños, que siempre me conmovía de una manera especial. Pequeñas tumbas, a menudo adornadas con juguetes descoloridos y flores frescas, eran un recordatorio constante de las vidas truncadas. Era una noche de verano, de esas en las que el aire de Guanajuato se vuelve cálido y denso, cargado con el perfume de las bugambilias y el incienso que a veces se colaba desde las iglesias cercanas. Tenía un encargo especial, de esos que te tocan el alma: llevar un ramo de cempasúchil, la flor de los muertos, a la tumba de un niño. El cliente, un anciano que venía cada año, me había contado que el pequeño había fallecido trágicamente hacía décadas y que su recuerdo seguía vivo en su corazón. El cementerio, a esas horas de la noche, era un laberinto de sombras. Las farolas apenas iluminaban los senderos principales, dejando la mayoría de las tumbas envueltas en una oscuridad profunda. El silencio era casi absoluto, solo roto por el crujido de la grava bajo mis pasos y el lejano ladrido de un perro. El aire, aunque cálido en la ciudad, se volvía más fresco a medida que me adentraba en el camposanto, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a piedra antigua. Encontré la sección de los niños, un rincón apartado donde las tumbas eran más pequeñas, más íntimas. La tumba del niño que buscaba era modesta, con una pequeña lápida de mármol blanco y un ángel de piedra que miraba hacia el cielo. Alrededor había algunos juguetes viejos, descoloridos por el sol y la lluvia, un cochecito de hojalata oxidado, un osito de peluche sin un ojo, una pequeña cometa rota. Me arrodillé con cuidado, el ramo de cempasúchil en mis manos.
El color naranja vibrante de las flores contrastaba con la oscuridad de la noche. Mientras las colocaba con reverencia sobre la tumba, noté algo extraño. A pesar de la noche cálida, el aire alrededor de la tumba era gélido. No era el frío habitual del cementerio, sino un frío que parecía emanar directamente de la tierra. Un frío que me calaba los huesos y me erizaba el vello de los brazos. Y el olor, un persistente olor a tierra húmeda, sí, pero mezclado con algo más, algo dulzón, como a caramelos o a galletas recién horneadas, un aroma infantil que me pareció extrañamente fuera de lugar en ese sitio. Me quedé allí un momento, observando las flores, intentando disipar la extraña sensación. La luna, una fina hoz plateada, se asomaba entre las nubes, proyectando sombras alargadas que se movían con la brisa. Me levanté, sintiendo una opresión en el pecho, una tristeza que no era solo por el niño, sino por algo más, algo indefinible que flotaba en el aire. Terminé mi encargo y me fui, intentando sacudir la inquietud que me había invadido. Al día siguiente volví a la floristería y el anciano cliente me llamó. Quería que dejara un nuevo ramo en la tumba del niño, por si las moscas, dijo con una sonrisa nerviosa. Algo en su voz me hizo dudar. Volví al cementerio esa misma tarde con la luz del sol aún presente para ver la tumba. Al acercarme, mi corazón dio un vuelco. Entre las flores de cempasúchil que había dejado la noche anterior, aparecieron pequeños juguetes antiguos. Una canica de cristal, brillante y perfecta, un soldadito de plomo con la pintura descascarada y una muñeca de trapo con el vestido raído y los ojos de botón. No estaban allí la noche anterior. Lo recordaba con total claridad. Los juguetes viejos que había visto estaban a un lado, descoloridos. Estos eran diferentes, más presentes. Me agaché. Mis dedos temblaban mientras tocaba la canica. Estaba fría, inusualmente fría, a pesar del sol de la tarde. La muñeca de trapo, con su mirada vacía, parecía observarme. Me quedé allí, perpleja, intentando encontrar una explicación racional. ¿Alguien los había dejado? ¿Un familiar? Pero el anciano no había mencionado nada. Y la forma en que estaban colocados, casi como si alguien hubiera estado jugando con ellos, me resultaba inquietante. Mientras intentaba asimilar lo que veía, lo escuché. Una risa infantil, melancólica y juguetona a la vez, débil, casi un susurro, pero inconfundible. Parecía venir de la tumba misma, de debajo de la tierra. Me quedé inmóvil, el aliento contenido, mis ojos escudriñando los alrededores. No había nadie. El cementerio estaba desierto. La risa se repitió, un eco suave que se desvaneció en el aire. Regresé a la floristería, el corazón desbocado, los juguetes, la risa, el frío inexplicable. No podía ser una coincidencia. Algo estaba sucediendo en la tumba de ese niño. Los días se convirtieron en semanas y mi visita a la tumba del niño se volvió un ritual. Cada vez que iba, los juguetes aparecían y desaparecían, siempre en diferentes posiciones. Un día, la canica estaba sobre la lápida. Al siguiente, el soldadito de plomo estaba de pie junto al ángel de piedra. Otro día, la muñeca de trapo estaba sentada entre las flores. Era como si alguien estuviera jugando con ellos, moviéndolos, organizándolos en un juego invisible. La risa infantil se volvió más clara y cercana. A veces era una risa alegre, un eco de inocencia. Otras veces venía acompañada de un débil llanto, un sollozo ahogado que me partía el alma. Era como si el niño estuviera allí, presente, expresando sus emociones a través de esos sonidos. Las flores de cempasúchil que dejaba, que deberían marchitarse en unos días, a veces permanecían frescas por más tiempo, y otras se marchitaban inexplicablemente de un día para otro, como si una energía invisible las estuviera consumiendo. El frío alrededor de la tumba era constante, sin importar la temperatura exterior. Incluso en las tardes más calurosas de Guanajuato, al acercarme a ese rincón del cementerio, sentía un escalofrío que me recorría el cuerpo. El olor a tierra húmeda y dulces se había vuelto más intenso, casi empalagoso, como si el niño estuviera siempre presente, envuelto en su aroma particular. Comencé a tener sueños vívidos. En ellos me encontraba en un jardín oscuro, lleno de sombras y flores marchitas. Un niño pequeño, con ropas antiguas y los ojos llenos de tristeza, me invitaba a jugar. No hablaba, solo extendía su mano, ofreciéndome una canica o un soldadito de plomo. Yo siempre me despertaba con una sensación de melancolía y una opresión en el pecho, como si hubiera dejado a alguien solo en la oscuridad. Una noche, la curiosidad y el miedo se mezclaron en mí de una forma insoportable. Era una noche sin luna, con las estrellas brillando con una intensidad fría en el cielo oscuro. El viento silbaba entre los mausoleos, creando sonidos fantasmales. Decidí ir al cementerio, no solo a dejar flores, sino a quedarme, a observar, a intentar entender. Llevaba un ramo de cempasúchil fresco y una pequeña linterna. Al llegar a la sección de los niños, el frío era más intenso que nunca.
un frío que me calaba hasta los huesos. El olor a tierra húmeda y dulces era abrumador, casi asfixiante. Me acerqué a la tumba del niño. Los juguetes estaban allí, la canica, el soldadito, la muñeca, pero esta vez estaban dispuestos en un círculo perfecto alrededor de la lápida, como si un juego macabro hubiera sido interrumpido. Me arrodillé, el corazón latiéndome con fuerza. Dejé el ramo de cempasúchil entre los juguetes. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido de mis propios oídos. Esperé. El viento soplaba, moviendo las hojas secas, y las sombras danzaban a mi alrededor. Entonces la escuché, la risa, más clara que nunca, más cercana, como si el niño estuviera justo a mi lado. Era una risa juguetona, pero con un matiz de tristeza, de soledad. Se repitió una y otra vez, envolviéndome, haciéndome sentir que no estaba sola en ese lugar desolado. Y luego la risa se detuvo. Abruptamente, el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Era un vacío, una ausencia que me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. El frío se intensificó, volviéndose insoportable, como si el alma del niño se hubiera manifestado en su forma más pura. De entre las sombras que proyectaba el ángel de piedra, una pequeña figura comenzó a materializarse. Era translúcida, etérea, pero inconfundiblemente la de un niño. Llevaba lo que parecían ser ropas antiguas, de otra época, descoloridas y desgastadas. Su cabello era oscuro, y sus ojos eran dos pozos de tristeza infinita, dos lágrimas silenciosas que parecían contener toda la melancolía del mundo. La figura avanzó lentamente hacia mí, sin hacer ruido, como si flotara sobre la tierra. No era una aparición amenazante, sino una presencia de una tristeza abrumadora. Se detuvo junto a la tumba, a pocos pasos de mí. Lentamente extendió una pequeña mano hacia mí. No había palabras, no había gestos violentos. Era una súplica silenciosa, una invitación, como si pidiera que jugara con él, como si me pidiera que no lo dejara solo. Mis ojos se fijaron en los suyos, esos ojos llenos de una tristeza ancestral. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una empatía profunda por esa alma solitaria. El niño, el espíritu, permaneció inmóvil, su pequeña mano extendida, esperando. Y entonces lo escuché. Una voz, susurrante, melancólica, apenas audible pero inconfundible. Una voz infantil que parecía venir de las profundidades de la tumba, del aire helado que nos rodeaba. No te vayas, no me dejes solo. El terror se mezcló con una profunda tristeza. No era un fantasma que buscaba asustar, sino un alma atrapada, condenada a una infancia eterna en la soledad del cementerio, buscando desesperadamente compañía, buscando un juego que nunca termina. Los juguetes, la risa, el llanto, eran su única forma de comunicarse, de existir en este mundo. La pequeña mano se extendió hacia mí, una súplica silenciosa desde la eternidad, y la risa melancólica se desvaneció en el viento. Supe que la tumba no era solo un lugar de descanso, sino un jardín de juegos perdidos, y que el niño, ahora, me había elegido como su única compañera. Me levanté, el corazón encogido, la imagen del niño y su mano extendida grabadas a fuego en mi mente. Salí del cementerio, pero sabía que ya no estaba sola. El niño, el espíritu solitario, me había encontrado. Y ahora su soledad, su juego eterno, era también mi carga. Historia 5. El sello roto. En las profundidades de Savannah, donde los muertos góticos guardan secretos más oscuros que la tierra, un joven exorcista descubrió que algunos pactos, una vez sellados, se rompen para liberar un infierno que se niega a ser contenido. Mi nombre es Thomas. En el otoño de 1998, yo era un joven sacerdote, recién ordenado, y con la fervorosa convicción de que mi fe podía mover montañas. Había sido entrenado en los ritos de exorcismo, pero nada, ni los libros ni las lecciones, podían prepararte para la realidad de enfrentarte a lo que se oculta en las sombras. Mi parroquia estaba en Savannah, Georgia, una ciudad famosa por su belleza gótica, sus robles cubiertos de musgo español y sobre todo por sus leyendas. Y de todas las leyendas, las del cementerio de Bonaventure eran las más oscuras y persistentes. Fue una noche húmeda y sofocante, de esas en las que el aire se pega a la piel y el olor a jazmín y a salitre del río se mezcla con algo más, algo pesado y antiguo. Recibí una llamada de la familia Montgomery, una de las más antiguas y respetadas de Savannah, descendientes de una línea de hacendados que se remontaba a los tiempos coloniales. Su tono era de desesperación, de un miedo que trascendía la vergüenza. Me pidieron que fuera a su cripta familiar en Bonaventure. La cripta de los Montgomery era un mausoleo imponente, de mármol blanco y hierro forjado, que se alzaba en una de las secciones más antiguas del cementerio. A su alrededor, los viejos cipreses se retorcían como manos esqueléticas, y el musgo español colgaba como barbas de fantasmas.
La familia había reportado fenómenos inexplicables desde el entierro de su matriarca, doña Eleanor Montgomery, una mujer de carácter fuerte y con una reputación que en vida había susurrado sobre ritos oscuros y prácticas poco ortodoxas, sombras que se movían, voces que susurraban en las noches, objetos que levitaban o se estrellaban contra las paredes. Llegué al cementerio en mi viejo Ford, las luces del coche apenas penetrando la densa niebla que se había levantado del río. El silencio era opresivo, solo roto por el chirrido de los grillos y el lejano ulular de un búho. Al acercarme a la cripta, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad de la noche. Era un frío que venía de dentro, una sensación de que algo me esperaba. Los Montgomery me recibieron con rostros pálidos y ojos hundidos, susurrando sus temores. Me entregaron una llave de hierro forjado, pesada y fría. Con un nudo en el estómago, me despedí de ellos y me adentré en el sendero que llevaba a la cripta. El aire se volvió más pesado a cada paso, cargado con un olor que me hizo fruncir el ceño. No era el olor a tierra húmeda o a flores marchitas que solía haber en los cementerios. Era un hedor nauseabundo, una mezcla de azufre y carne putrefacta, tan intenso que me dio arcadas. Abrí la pesada puerta de hierro de la cripta. El chirrido metálico resonó en el silencio, un sonido que parecía desgarra el velo entre los mundos. Al entrar, la oscuridad me envolvió. Encendí mi linterna, un haz tembloroso que reveló un espacio pequeño y claustrofóbico, con nichos de mármol que albergaban los ataúdes de generaciones de Montgomery. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba el ataúd de doña Eleanor, de caoba pulida y con adornos de bronce. El hedor a azufre y putrefacción era abrumador dentro de la cripta, casi asfixiante. Sentí una presión física en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando los pulmones, dificultándome la respiración. El aire era denso, pesado, y el calor sofocante de la noche se mezclaba con un frío antinatural que emanaba de las paredes de piedra. Comencé mi inspección rociando agua bendita y rezando en voz baja, intentando imponer la luz de mi fe sobre la oscuridad que sentía. Mis ojos recorrieron cada rincón, buscando cualquier anomalía. No había sombras danzarinas, ni voces audibles, solo el silencio opresivo y el hedor insoportable. Pero al acercarme al ataúd de doña Eleanor, noté algo. Debajo del pedestal, casi oculto por la sombra, había un objeto. Me arrodillé, la linterna en mano y con cuidado lo saqué. Era un diario antiguo, de cuero curtido y descolorido, con el lomo desgastado por el tiempo. Lo más inquietante eran los sellos de cera. Había varios, pero todos estaban rotos, fragmentados, como si hubieran sido arrancados con violencia. Y en la portada, grabados con una caligrafía extraña, había símbolos que no reconocía, formas geométricas y glifos que me resultaban vagamente perturbadores. Al tocar el diario sentí una vibración, un pulso débil que parecía emanar de sus páginas. El cuero estaba frío, inusualmente frío, a pesar de la noche sofocante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este no era un diario común. Era un objeto cargado de una energía oscura, de un propósito que me heló la sangre. Me levanté, el diario en mis manos, el corazón latiéndome con fuerza. El hedor a azufre se intensificó y la sensación de asfixia se hizo más pronunciada. Sabía que había encontrado el origen de los fenómenos. El sello roto. Regresé a la parroquia esa noche, el diario envuelto en un paño de seda y guardado en mi sotana. No pude dormir. El hedor a azufre parecía haberse impregnado en mi ropa, y la sensación de opresión en el pecho no me abandonaba. Durante los días siguientes intenté descifrar el diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante pero ilegible para mí, mezclada con los mismos símbolos extraños que había visto en la portada. Cada vez que lo abría, sentía una corriente fría que emanaba de él, y el aire a mi alrededor se volvía denso. Lo más inquietante era que el diario parecía abrirse solo en páginas específicas, revelando pasajes que, a pesar de no entender el idioma, me transmitían una sensación de terror. Eran dibujos de círculos, pentagramas, figuras humanoides con alas y cuernos, y lo que parecían ser rituales de invocación, pactos oscuros escritos con una tinta que parecía sangre seca. Una noche, mientras estaba en mi estudio intentando traducir los glifos con la ayuda de antiguos textos de demonología, escuché algo. Risas guturales, profundas, que parecían venir de las paredes de mi estudio mezcladas con susurros en lenguas desconocidas. No eran voces humanas, eran sonidos primarios, llenos de una malicia ancestral. Las risas se intensificaron, burlonas, como si se mofaran de mis intentos de comprender. El aire se volvió más denso y las velas que había encendido para iluminar mi estudio comenzaron a parpadear, sus llamas danzando salvajemente antes de apagarse una por una, sumiendo la habitación en la oscuridad. Encendí la luz, el corazón desbocado. La habitación estaba vacía.
pero el hedor a azufre que había disminuido en la parroquia ahora era tan fuerte como en la cripta. Sentía una presión física en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando. Decidí hablar con el obispo, un hombre mayor y sabio que había visto más de lo que la mayoría de los sacerdotes podrían imaginar. Le conté mi descubrimiento, le mostré el diario. Su rostro, al ver los símbolos y los sellos rotos, se puso pálido. Me confirmó mis temores. Doña Eleanor Montgomery no solo había practicado magia negra, sino que había intentado invocar a una entidad poderosa, una que trascendía los límites de lo humano, para obtener poder y conocimiento. El diario era su grimorio, su pacto con la oscuridad, y los sellos rotos significaban que el pacto se había cumplido o que algo había sido liberado. El obispo me advirtió: «Este no es un caso de posesión, padre Thomas. Es algo más antiguo, más peligroso. Ella no fue poseída. Ella lo invitó. Y ahora, lo que sea que haya liberado está anclado a ese lugar, a su alma, a su legado». Volví a la cripta esa misma noche, armado con mi fe, mi crucifijo, mi estola y mi agua bendita. La familia Montgomery, aterrada, me había suplicado que hiciera algo. La actividad en la cripta se había vuelto insoportable. Los objetos volaban, las voces gritaban, las sombras se materializaban. La noche era aún más húmeda y sofocante que la anterior. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis propias manos. El hedor a azufre y putrefacción era abrumador, y la sensación de asfixia era tan intensa que me costaba respirar. Al abrir la puerta de la cripta, las risas guturales y los susurros en lenguas desconocidas me recibieron, envolviéndome en una cacofonía de malicia. Las velas que había traído conmigo se apagaron al instante, sumiendo la cripta en una oscuridad total. Solo el haz de mi linterna, que parpadeaba débilmente, me ofrecía un poco de luz. Avancé hacia el ataúd de doña Eleanor, el diario en mi mano. Sentía una presión física en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando. El aire se volvió tan denso que parecía que podía masticarlo. Mis rodillas temblaban, pero mi fe era mi ancla. Comencé el rito de purificación. Recé en voz alta, mi voz resonando en la oscuridad, intentando imponer la luz de Dios sobre la oscuridad que me rodeaba. Rocié agua bendita sobre el ataúd, sobre las paredes, sobre el suelo. Cada gota parecía sisear al tocar las superficies, como si estuviera quemando algo invisible. Las risas y los susurros se intensificaron, volviéndose más fuertes, más agresivos, como si la entidad se burlara de mis esfuerzos. Con el diario en mis manos, intenté leer los pasajes de exorcismo, las oraciones de liberación, pero las páginas que antes se abrían en los rituales de invocación ahora parecían resistirse, cerrándose y abriéndose solas, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellas. Y entonces el diario reaccionó. Se abrió por completo, de golpe, con un sonido que pareció un crujido de huesos. Las páginas, que antes eran de un cuero gastado, se volvieron completamente negras, como si la tinta más oscura del inframundo las hubiera cubierto. Un calor intenso emanó del diario, quemándome las manos, obligándome a soltarlo. Cayó al suelo, las páginas negras abiertas, vibrando con una energía oscura. En ese instante, el hedor a azufre se volvió insoportable, quemándome las fosas nasales y la garganta. El aire se volvió gélido, un frío que no era de este mundo, un frío que me caló hasta los huesos. Y del ataúd de doña Eleanor, que hasta entonces había permanecido inmóvil, una sombra gigantesca y amorfa comenzó a levantarse. No era una figura humana. Era una masa de oscuridad palpitante que se estiraba y se contraía, llenando el espacio de la cripta. No tenía forma definida, pero dentro de esa masa, 2 puntos de luz roja incandescente se encendieron, como ojos de fuego fijos en mí. Era una presencia de una maldad pura, de un poder antiguo que me aplastó el alma. Y entonces, la voz, una voz demoníaca, gutural, que no era la de doña Eleanor, sino algo mucho más antiguo, más profundo, más aterrador. Resonó en la cripta, haciendo vibrar las paredes de piedra, penetrando en cada fibra de mi ser. Ella es mía, y este lugar también. La voz se rió, una risa seca y cruel que me heló la sangre. La sombra se estiró, sus tentáculos amorfos parecieron alcanzarme, y sentí cómo la presión en mi pecho se intensificaba hasta el punto de la asfixia. Los ojos rojos me miraban, y supe que el sello roto no solo había liberado a una entidad, sino que había revelado su verdadera forma, su dominio sobre la cripta y sobre el alma de doña Eleanor. Caí de rodillas, exhausto, aterrado, mi fe tambaleándose al borde del abismo. No había exorcismo que pudiera con esto. No era una posesión, era una reclamación. El alma de doña Eleanor había sido reclamada, y la entidad ahora residía en la cripta, su dominio. La sombra se alzó del ataúd, una promesa de oscuridad eterna, y la voz demoníaca resonó en la cripta. Ella es mía, y este lugar también. Supe que el sello no era solo un objeto, sino una puerta, y que yo, padre Thomas,
Había tropezado con un mal que no solo acechaba, sino que reinaba, y que mi propia alma estaba ahora en juego. Y en el silencio de la cripta, con el hedor a azufre impregnando el aire, supe que mi batalla apenas había comenzado, y que este mal no se iría fácilmente. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.